El viento gélido de la noche atraviesa las paredes de tu cabaña, un aullido sordo que se cuela por cada rendija. La única luz es la de una vela parpadeante, proyectando sombras danzantes y alargadas que parecen figuras distorsionadas, espectros de una era olvidada. Afuera, la oscuridad es una manta pesada e impenetrable. No hay farolas que rompan el negro profundo, no hay el zumbido distante de un tráfico que nunca existió. Solo el frío, el silencio y el miedo ancestral de lo que acecha en la tiniebla. Te acuestas, no en una cama mullida y solitaria como la que conoces, sino en un lecho de paja dura, compartido con tu familia, con el calor de sus cuerpos como tu única defensa contra el frío cortante. El fuego de la chimenea agoniza, reducido a un resplandor anaranjado que pronto se desvanecerá. La primera dormida te envuelve, un velo pesado y profundo que te arrastra a un abismo de inconsciencia. Es un descanso ganado con el sudor y el agotamiento del día, una rendición total a la oscuridad. De pronto, un sonido te despierta. No es un grito ni una alarma, sino un crujido de madera en la casa, el susurro del viento al otro lado de la puerta, y una necesidad interna y biológica que te saca del sueño. Abres los ojos en la penumbra. El silencio ha adquirido una nueva cualidad, más profunda, más absoluta. Tus compañeros de lecho también se han despertado. No hay pánico, ni confusión. Esto es normal. Esto es lo esperado. No te levantas para trabajar o para encender las luces. Te incorporas en la cama, y en la oscuridad total, las sombras parecen cobrar vida. Es la hora de la vigilia, un intermedio extraño y sagrado en la noche. Afuera, el mundo está en pausa, suspendido en una calma irreal. Pero aquí, en el refugio de las paredes, los susurros se elevan. Tu padre murmura una oración. Tu madre aviva las brasas, su rostro iluminado por un momento por un halo naranja y efímero. Hay algo mágico, casi místico en este rito nocturno, un momento íntimo y compartido que la modernidad ha olvidado por completo. Te preguntas qué misterios se esconden en la oscuridad que te rodea. Sabes que, en este mundo, la noche no es el final del día, sino una fase distinta de la existencia, un lienzo en blanco para secretos que solo la medianoche puede revelar. ¿Estás listo para saber por qué? ¿Estás listo para desenterrar los rituales perdidos de una época olvidada? ¿Ya eres un miembro de la comunidad de Memorias de la Historia? Si no lo eres, estás a un solo clic de adentrarte en el pasado de la forma más profunda posible. Suscríbete ahora para no perderte ni una sola de estas revelaciones. No era una pesadilla lo que te despertaba. No era la culpa, ni un grito distante de la ciudad, porque la ciudad, tal como la conocemos, aún no existía. Lo que sentías era el reloj biológico más antiguo del mundo, ese que seguía por la ausencia total de luz. Fuiste arrastrado fuera de tu sueño profundo por una fuerza invisible, la misma que guió a tus antepasados, y guiará a tus descendientes por 1000 años más. Este era el interludio de la vigilia, un espacio-tiempo suspendido en la noche, y era, en muchos sentidos, el corazón de la vida medieval. El fuego ha muerto, y el frío ha vuelto, pero lo ignoras. Te levantas, no del todo, pero lo suficiente para sentarte y estirarte, y luego te acurrucas de nuevo. Un silencio denso te rodea, tan profundo que casi puedes oír tus propios latidos. A tu lado, tu esposa se ha despertado. Ella no te pregunta nada, ni tú a ella. Solo se miran a la penumbra, reconociendo la quietud. Este es un momento de conexión, un tiempo robado al mundo exterior. En esta hora mágica, los secretos más profundos de la familia se comparten en susurros. Los planes para la siembra del próximo año, las preocupaciones sobre la enfermedad de un pariente, las esperanzas para los hijos, todo se desliza en el aire. La intimidad no era un lujo del día, sino un rito de la noche, una danza de dos almas en la quietud de la oscuridad. Pero este intermedio no era solo para el alma. Las brasas de la chimenea necesitan ser revividas, el calor es una cuestión de supervivencia. Tu madre se mueve con la fluidez de un espectro, añadiendo leña a la pila, un siseo bajo y suave rompiendo el silencio de la casa. En las granjas, los hombres salían de sus casas para revisar a sus animales, a veces con solo la luna como guía. Y en el pueblo, el panadero, el herrero y el molinero, cuyas vidas se regían por la demanda de la luz del día, trabajaban en la oscuridad. El sonido de un martillo contra el yunque, o el eco del molino moliendo grano, flotaban en el aire de la medianoche, ecos del trabajo incansable de una era. La noche medieval no era un vacío, un hueco de horas entre el sol y el sueño, sino un espacio lleno de propósito. Era el momento de reflexionar sobre los sueños de la primera dormida,
a menudo considerados proféticos o simbólicos. Era el momento de orar, de pedir la salvación del alma, en la creencia de que Dios era más receptivo cuando el mundo entero dormía. La fe y el miedo caminaban de la mano, y la noche era el lugar donde ambos se enfrentaban. Esta vigilia era un recordatorio constante de que la vida no se vivía en una línea recta y sin interrupciones, sino en ciclos y en ritmos. Era un regalo, un tiempo para la introspección, el trabajo, la conexión y la espiritualidad, un regalo que nosotros, en nuestra obsesión por la eficiencia y la productividad, hemos perdido por completo. La noche medieval está llena de más sorpresas de lo que imaginas. Si creías que el descanso era lo único que sucedía en la oscuridad, te equivocas. Si no te suscribes a Memorias de la Historia, ¿cómo vas a saber que otras verdades se esconden en la oscuridad de nuestro pasado? No dejes que el tiempo te gane, suscríbete ahora. Y mientras el mundo se movía en la penumbra, tú, en tu lecho de paja, sientes el llamado de la segunda dormida. La vigilia, con sus secretos y susurros, ha cumplido su propósito. El fuego ha sido avivado, las oraciones han sido dichas, y los pensamientos han sido ordenados. Tu cuerpo, en una sabiduría ancestral que el tiempo y la tecnología han tratado de sofocar, sabe que es hora de volver a sumergirse. El reloj de la naturaleza marca el paso, y no hay necesidad de una alarma. Solo hay una suave inclinación hacia el vacío, una rendición voluntaria al siguiente ciclo de la noche. Esta segunda fase de sueño es diferente. No es la caída profunda y agotada de la primera dormida. Es un ascenso lento, etéreo, hacia las esferas del subconsciente. Es el reino de los sueños, un lienzo borroso y a veces sin sentido donde tu mente procesa las impresiones del día. Los estudiosos de hoy lo llamarían sueño REM, la fase en la que tus ojos se mueven rápidamente y la mente teje narrativas. Pero para ti, en ese momento, era simplemente el final de la noche, una transición suave y necesaria de la oscuridad profunda a la luz inminente. El gallo aún no canta, pero ya lo esperas. Sabes que tu descanso final se mide no por horas, sino por el ritmo del sol. La segunda dormida es más corta en verano, cuando el amanecer llega pronto para reclamar tu trabajo en el campo. Pero en el gélido invierno, se extiende, un regalo prolongado de la naturaleza para un mundo cubierto de nieve. El final de la segunda dormida no es un despertar abrupto. Es un suave resurgir. El frío de la mañana se cuela por la puerta, el olor a leña y a tierra húmeda se hace más fuerte. Escuchas el murmullo de tu padre. Tu madre aviva de nuevo el fuego, esta vez para empezar el día. Aún en las tinieblas de la madrugada, sientes la promesa del amanecer, la certeza de que el sol está a punto de romper el horizonte. Es una transición sin traumas, un aterrizaje suave de la consciencia, un contraste brutal con la forma en que los despertadores modernos te arrancan del sueño. Ellos te roban esta gracia, este final natural y pacífico del descanso. El sueño bifásico no era solo una forma de dormir. Era una forma de ser. Era un diálogo constante con la noche, un respeto profundo por sus ritmos y sus misterios. Y ahora, el mundo que conoces, te ha hecho olvidar por completo este lenguaje. Hemos viajado a través de las horas de la noche medieval, pero la historia de este misterioso sueño no está completa. Si no te suscribes a Memorias de la Historia, ¿cómo vas a saber por qué el sueño de tus ancestros fue completamente borrado del mapa? No dejes que las luces de la modernidad te impidan ver las verdades del pasado. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nuestra búsqueda de conocimiento. El mundo, tal como lo conocías, está a punto de desvanecerse para siempre. Durante miles de años, la humanidad se había rendido a los ciclos naturales, a la dualidad de la noche. Pero una nueva fuerza, fría y sin alma, se cernía sobre el horizonte. No vino con un estruendo, sino con un susurro que se hizo cada vez más fuerte, el silbido del gas, el destello de la electricidad. La luz artificial no solo iluminó las calles, arrasó con la noche. Los poetas, los amantes y los ermitaños de la vigilia nocturna no podían competir con el resplandor de las farolas. Las veladas sociales se prolongaron, el trabajo y el entretenimiento ya no se detenían cuando el sol se ponía. La gente empezó a cenar más tarde, a conversar más allá de la medianoche, y a irse a la cama mucho después de que el cuerpo les pidiera descanso. Al principio, fue una novedad, un signo de progreso. Pero pronto, se convirtió en una trampa. Luego, vino la revolución industrial, y con ella, un tirano mucho más implacable que cualquier rey medieval, el reloj. Las fábricas no funcionaban al ritmo del sol, sino al ritmo de las máquinas. Los horarios de trabajo se estandarizaron,
demandando una mano de obra que llegara a las 6 de la mañana y durmiera de forma ininterrumpida para ser eficiente. El sueño, que una vez fue un proceso sagrado y flexible, se convirtió en un mero requisito para el rendimiento. La vigilia nocturna, con sus oraciones y susurros, se convirtió en un lujo impráctico, una pérdida de tiempo. El cambio fue rápido y brutal. En las ciudades superpobladas, el ruido de los nuevos ingenios y el bullicio constante hicieron que ese intermedio de calma fuera insostenible. La intimidad susurrada de la vigilia se perdió en el hacinamiento. Los rituales de la noche se vieron arrinconados, y luego, olvidados. Las nuevas generaciones ya no se despertaban en la mitad de la noche. Si lo hacían, era por el estruendo de un vagón o el grito de un vecino, y se consideraba un problema, un síntoma de insomnio. La sociedad empezó a ver la noche como un simple vacío a llenar con sueño ininterrumpido. El mito de la noche de 8 horas se apoderó de nuestra psique. Lo que una vez fue una práctica universal y natural, respaldada por la biología y la cultura, se desvaneció en menos de un siglo. No fue un acto de rebelión, sino una rendición silenciosa a la conveniencia, a la tecnología y a la insaciable sed de productividad. Y con ello, perdimos no solo una forma de dormir, sino una forma de vivir. La noche se convirtió en algo para ser conquistado, no para ser habitado. Hemos presenciado la caída de un imperio de sueños y el nacimiento de una nueva era. Si este relato te ha conmovido, si te ha hecho cuestionar tu propia forma de vivir, ¿qué te detiene de unirte a Memorias de la Historia? Un simple clic de suscripción es tu forma de decir que valoras estas historias, que no quieres que el pasado se quede en la oscuridad. Demuéstrale al algoritmo que no eres solo un número, sino un buscador de verdades olvidadas. Y ahora, aquí estás. En un mundo que duerme de una sola vez, que se arranca del sueño con la estridente alarma de un móvil, y que considera un despertar nocturno como un fracaso del cuerpo, un síntoma de un mal llamado insomnio. Pero el insomnio no es una enfermedad, es, en muchos casos, el eco de una sabiduría ancestral, un intento de tu propia biología de reconectar con un ritmo que le fue robado. Es el susurro de la vigilia nocturna que aún vive en la memoria de tus genes. Científicos, en laboratorios modernos, han tratado de recrear ese mundo de tinieblas. Han aislado a personas de toda luz artificial, de relojes y horarios, y las han dejado vivir según los ciclos del sol. ¿El resultado? El cuerpo humano, por sí mismo, regresa a su estado natural, el sueño bifásico. Vuelven a dormir, se despiertan a medianoche para un interludio de calma y regresan a la cama para una segunda dormida. La verdad, la cruda y simple verdad, es que fuimos diseñados para dormir de esta manera. Tu cuerpo lo sabe, incluso si tu mente, condicionada por siglos de progreso y productividad, lo ha olvidado. El sueño ininterrumpido que tanto anhelamos es, en realidad, un constructo social. La culpa que sentimos al despertar en la noche no es biológica, sino cultural. Es una carga psicológica impuesta por la revolución industrial, una narrativa que nos dice que nuestro descanso debe ser tan lineal y eficiente como una cadena de montaje. Hemos perdido algo más que unas horas de vigilia. Perdimos un espacio sagrado para la reflexión, la intimidad y la conexión, tanto con nuestros seres queridos como con nosotros mismos. Lo que alguna vez fue un tiempo para orar por la salvación del alma, hoy es un vacío lleno de estrés y preocupación. Un insomnio moderno es una agonía, un reloj mental que cuenta los minutos hasta el amanecer. Pero para nuestros ancestros, ese despertar era un alivio, un momento para el rezo o para la intimidad, para la soledad introspectiva o para la conexión social. La próxima vez que te despiertes a las 3 de la mañana, no pienses que algo anda mal. No te desesperes. Piensa que estás experimentando una conexión con un pasado olvidado. Que tu cuerpo te está hablando en un idioma que el mundo moderno ya no entiende. Estás participando en un ritual ancestral, una memoria profunda de cómo la humanidad existió en un mundo que aún honraba el ciclo sagrado de la noche. Hemos llegado al final de este viaje, pero la historia de la humanidad es un libro infinito. Si este capítulo ha tocado una fibra sensible en ti, si te ha hecho cuestionar tu propia vida, entonces eres de los nuestros. Un solo clic en el botón de suscripción para unirte a Memorias de la Historia es tu forma de unirte a esta búsqueda de verdades ocultas. No seas un espectador, sé un guardián del pasado. Si por alguna razón decides no suscribirte, te invito a dejar un comentario lamentando tu decisión y así podremos entender mejor el porqué. Nos hemos asomado a las profundidades de la noche medieval, hemos caminado por sus vigilias y hemos sentido el peso de su oscuridad. Pero la historia no termina con el declive del sueño bifásico. Su legado,
como un fantasma persistente, todavía se cierne sobre nosotros. Piensa en los rituales que persisten, esos ecos tenues de un pasado olvidado. ¿Alguna vez te has levantado a medianoche, sin razón aparente, para ir a la cocina y beber un vaso de agua? O tal vez para mirar por la ventana en la oscuridad, con una sensación extraña de quietud. Es un eco, una memoria muscular. El cuerpo anhela esa pausa, ese intermedio que el mundo ha olvidado que necesita. Incluso el simple acto de reflexionar en silencio, de ordenar tus pensamientos antes de conciliar el sueño, tiene sus raíces en esa vigilia nocturna, en un tiempo en que el alma tenía permiso para deambular mientras el cuerpo descansaba. La modernidad nos ha convencido de que la noche es para un solo propósito, el sueño ininterrumpido. Pero en ese afán por la eficiencia, perdimos la magia. Perdimos la oportunidad de que la noche fuera un lienzo en blanco para la creatividad, la intimidad y la introspección. Perdimos la oportunidad de usar la oscuridad para conectar con algo más profundo, algo más antiguo. Ahora, llenamos ese vacío con la luz azul de las pantallas, con el ruido de las redes sociales, con la ansiedad de lo que se nos escapa. Nuestros ancestros no veían la noche como un enemigo a vencer, sino como un compañero a honrar. La entendían como un viaje en dos partes, una narrativa con un interludio dramático. Y al despojarnos de ese interludio, nos despojamos de una parte de nuestra propia humanidad. No es de extrañar que el insomnio sea una epidemia moderna. Es el cuerpo rebelándose contra la tiranía de la eficiencia. Es el alma gritando en la oscuridad por el derecho a su vigilia. Así que la próxima vez que te encuentres despierto en el silencio de la noche, no lo veas como un castigo. Míralo como una oportunidad. Míralo como un regalo de tus ancestros. Eres un testigo de una memoria profunda, una pieza de un rompecabezas histórico que aún no se ha completado. Eres un guardián de la sabiduría de la noche, una que el mundo moderno ha intentado enterrar bajo el brillo de las luces. Hemos llegado al final de este viaje, pero la historia de la humanidad es un libro infinito. Si este capítulo ha tocado una fibra sensible en ti, si te ha hecho cuestionar tu propia vida, entonces eres de los nuestros. Un solo clic en el botón de suscripción para unirte a Memorias de la Historia es tu forma de unirte a esta búsqueda de verdades ocultas. No seas un espectador, sé un guardián del pasado. Si por alguna razón decides no suscribirte, te invito a dejar un comentario lamentando tu decisión y así podremos entender mejor el porqué. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de la noche medieval, pero hay una última pregunta que debemos responder. Si el sueño bifásico era tan natural y beneficioso, ¿por qué lo abandonamos? ¿Qué hizo que la humanidad se rindiera a la tiranía del sueño ininterrumpido? La respuesta no se encuentra en una sola invención, sino en una tormenta perfecta de cambios que barrió el viejo mundo. Todo comenzó con una pequeña llama. El gas de alumbrado, y luego la electricidad, no solo iluminaron las calles, conquistaron la oscuridad. De repente, la noche ya no era un lienzo para los rituales privados, sino un campo de juego para el comercio y el entretenimiento. Las veladas sociales se extendieron, las tiendas permanecieron abiertas hasta tarde y la vida urbana floreció bajo el resplandor artificial. La noche se convirtió en una extensión del día, un espacio para ser llenado con productividad, no con descanso. ¿Por qué ir a dormir con el sol, cuando podías prolongar tu día y exprimir cada último momento de la vida? El sueño bifásico ya no encajaba en este nuevo mundo. Se sentía anticuado, ineficiente, una reliquia de un pasado más lento. Luego, vino la revolución industrial, y con ella, un tirano mucho más implacable que cualquier rey medieval, el reloj. Las fábricas no funcionaban al ritmo del sol, sino al ritmo de las máquinas. Los horarios de trabajo se estandarizaron, exigiendo una mano de obra que llegara a las 6 de la mañana y durmiera de forma ininterrumpida para ser eficiente. El sueño, que una vez fue un proceso sagrado y flexible, se convirtió en un simple requisito para el rendimiento. La vigilia nocturna, con sus oraciones y susurros, se convirtió en un lujo impráctico, una pérdida de tiempo. El cambio fue rápido y brutal. En las ciudades superpobladas, el ruido de los nuevos ingenios y el bullicio constante hicieron que ese intermedio de calma fuera insostenible. La intimidad susurrada de la vigilia se perdió en el hacinamiento. Los rituales de la noche se vieron arrinconados y, finalmente, olvidados. Las nuevas generaciones ya no se despertaban en la mitad de la noche. Si lo hacían, se consideraba un problema, un síntoma de insomnio. La sociedad empezó a ver la noche como un simple vacío a llenar con sueño ininterrumpido. El mito de la noche de 8 horas se apoderó de nuestra psique. Lo que una vez fue una práctica universal y natural,
respaldada por la biología y la cultura, se desvaneció en menos de un siglo. No fue un acto de rebelión, sino una rendición silenciosa a la conveniencia, a la tecnología y a la insaciable sed de productividad. Y con ello, perdimos no solo una forma de dormir, sino una forma de vivir. La noche se convirtió en algo para ser conquistado, no para ser habitado. Y el precio de esa conquista fue la conexión con nuestros propios cuerpos, con el ritmo natural de la vida, con la magia de la oscuridad. Hemos llegado al final de este viaje, pero la historia de la humanidad es un libro infinito. Si este capítulo ha tocado una fibra sensible en ti, si te ha hecho cuestionar tu propia vida, entonces eres de los nuestros. Un solo clic en el botón de suscripción para unirte a Memorias de la Historia es tu forma de unirte a esta búsqueda de verdades ocultas. No seas un espectador, sé un guardián del pasado. Si por alguna razón decides no suscribirte, te invito a dejar un comentario lamentando tu decisión y así podremos entender mejor el porqué. Y así, llegamos a la encrucijada del tiempo, donde el pasado y el presente chocan de una manera que la ciencia apenas empieza a comprender. Hemos viajado a través de siglos de oscuridad y luz artificial, presenciando cómo una de las prácticas más fundamentales de la humanidad fue borrada de nuestra memoria colectiva. Pero el sueño no olvida. El cuerpo humano, un depósito de la historia genética, todavía anhela la vigilia nocturna. En laboratorios de investigación del sueño en todo el mundo, los científicos observan con asombro cómo los sujetos, privados de la luz artificial y los relojes, vuelven a caer en los ritmos del pasado. Duermen durante unas horas, se despiertan durante una o dos, y luego se sumergen de nuevo en el descanso. No es una patología, es una respuesta biológica. Lo que la sociedad ha etiquetado como insomnio de mantenimiento, ese despertar a mitad de la noche que genera tanta angustia, podría no ser una enfermedad, sino un eco persistente de una sabiduría ancestral. Tu cuerpo no está roto, está intentando reconectar con un ciclo que le fue robado. Este descubrimiento es más que una curiosidad histórica. Es un espejo que nos obliga a mirar el precio que hemos pagado por la eficiencia. Hemos ganado horas de productividad, pero a cambio, hemos perdido un espacio sagrado. La vigilia nocturna no era un vacío. Era un lienzo en blanco para la creatividad, para la intimidad, para la reflexión. Un tiempo en el que la mente, libre de las distracciones del día, podía deambular libremente y procesar las emociones más profundas. Los sueños, las ideas, las conversaciones más sinceras se daban en esa quietud robada a la noche. Hemos reemplazado esa quietud con la luz azul de nuestras pantallas, con el ruido constante de las redes sociales. Rellenamos cada minuto, cada segundo, con un estímulo, incapaces de enfrentar el silencio de nuestro propio ser. No es de extrañar que la ansiedad y el estrés sean epidemias. Nos negamos a darle a nuestra mente el espacio que necesita para procesar y reflexionar. Negamos el derecho de nuestro cuerpo a la vigilia. La próxima vez que te encuentres despierto a las 3 de la mañana, no te enojes ni te desesperes. No te aferres a la idea de que algo anda mal contigo. En cambio, míralo como una oportunidad. Estás experimentando una conexión con un pasado olvidado. Estás en un diálogo silencioso con tus ancestros, un ritual ancestral que la modernidad intentó enterrar. Y al aceptarlo, no solo honras la memoria de aquellos que vinieron antes, sino que también puedes encontrar un tipo de paz y claridad que el mundo de la luz artificial nunca podrá darte. Hemos llegado al final de este viaje a través del tiempo y los sueños. Pero las memorias de la historia son infinitas, y cada capítulo es una puerta a un nuevo misterio. Si este relato ha resonado en ti, si te ha hecho cuestionar tu propia vida, entonces eres de los nuestros. Demuéstrale al algoritmo que estas historias importan, que no somos solo espectadores, sino buscadores de verdades. Dale al botón de suscribirte y únete a nuestra comunidad. Y si por alguna razón decides no hacerlo, te pido que, por favor, dejes un comentario explicando por qué. Me encantaría entender qué te detiene de ser parte de esta comunidad que rescata el pasado del olvido.